La corrupción es un fenómeno que afecta la gobernabilidad, la confianza en las instituciones y los derechos de las personas. Se trata de un fenómeno que no es unitario ni unidireccional, en tanto no se concentra en un solo sector económico, en una sola institución y no se explica por un solo factor. Por el contrario, la corrupción tiene diferentes formas y aparece de manera diversa en el escenario social, político y económico de nuestro país. Desde la afectación en el acceso a servicios ocasionados por prácticas de pequeña corrupción, hasta los grandes desvíos de fondos públicos que la gran corrupción ha producido en los últimos años, es claro que la corrupción afecta a la economía del país y a la economía doméstica de los ciudadanos, pero también afecta a derechos, acceso a servicios, así como la gobernabilidad y la confianza en el Estado y en sus funcionarios. El Estado es incapaz para responder a las exigencias de la sociedad, sus respuestas no corresponden a las expectativas de los grupos sociales o de los individuos o no respetan el procedimiento debido. Muchas veces, aun cuando este procedimiento es respetado y la respuesta es la adecuada, la intervención del Estado genera, a causa de la corrupción, resultados diferentes de los que deberían producirse regularmente. Los medios a través de los cuales la corrupción es provocada son irrelevantes. Pagos ilegales, chantaje, extorsión, connivencia, exacción. Es igualmente indiferente el hecho que aquellos que participan en la corrupción se encuentren dentro o fuera de la administración del Estado. Lo que es decisivo para caracterizar la corrupción es la valoración que permite considerar que la actuación o la intervención del Estado no es conforme ni en el fondo ni en la forma a las normas establecidas previamente y de acuerdo a las vías regulares. Este es uno de los casos más sonados últimamente, el caso Odebrecht en el Perú. El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la constructora brasileña Odebrecht reveló que pagó 700 millones en coimas a funcionarios en 12 países de América Latina y África. En el Perú fueron 29 millones para ganar la licitación de obras públicas entre 2004 y 2015, periodo que abarca los gobiernos de Alejandro Toledo 2001-2006, Alan García 2006-2011 y Ollanta Humala 2011-2016. Un año después, el escándalo ha provocado órdenes de prisión contra expresidentes, exgobernantes y exfuncionarios presos, investigaciones a líderes políticos. La Fiscalía peruana ha tomado varias declaraciones juradas de exministros integrantes de la Oficina Estatal Proinversión a cargo de las licitaciones con inversionistas extranjeros. Diputados de oposición política han presentado la propuesta de demandar a Odebrecht y obligar a la empresa constructora a devolver todo el dinero pagado en sobornos a funcionarios públicos de gobiernos anteriores como un pago de compensación económica al Estado peruano y para poder seguir operando en el país en el futuro. Autoridades peruanas detuvieron a Edwin Luyo, miembro especial del Comité para la Licitación del Tramo 2 de Metro de Lima y funcionario del expresidente Alan García, acusado de recibir sobornos por $7 millones de la empresa constructora privada brasileña Odebrecht para ganar un contrato de construcción en el Metro de Lima. El funcionario presidió el comité que licitó el Metro de Lima en el año 2009. El arresto se produjo luego de que Odebrecht entregara información reservada sobre el caso, como parte de un acuerdo preliminar con la empresa para colaborar con la justicia peruana, y suspendieron un contrato para la construcción de un nuevo gasoducto en el norte del país.
Corrupción durante el gobierno de Alberto Fujimori. El escándalo de corrupción política más prominente de Perú es el caso de Alberto Fujimori, expresidente de Perú. Fujimori ha sido condenado por ordenar asesinatos, malversación de fondos públicos, abuso de poder y corrupción durante sus 10 años de presidencia, 1990-2000. En 2006, Fujimori huyó a Japón con un presunto de 600 millones en activos públicos. Luego fue condenado a un total de más de 30 años de prisión. Durante su gobierno, Fujimori ayudó a mantener la imagen de honestidad del gobierno al usar a su principal asesor, Vladimiro Montesinos, para llevar a cabo los procedimientos corruptos de la administración. Montesinos se desempeñó como jefe de Servicio Nacional de Inteligencia, donde sobornó sistemáticamente a políticos, jueces y medios de comunicación. Un análisis empírico de la corrupción de Montesinos realizado por John Milan y Pablo Zoido describe cómo Montesinos utilizó más del 75% del presupuesto sin supervisión del CIN para sobornar a más de 1.600 personas. Millán y Zoido calculan que en el momento culminante del escándalo se estaban pagando mensualmente más de 3.5 millones de dólares estadounidenses a varios congresistas, jueces y ejecutivos de medios de comunicación. Los sobornos más comunes fueron pagados a los propietarios de canales de televisión, lo que permitió a la administración de Fujimori contratar y controlar los medios e influenciar políticamente a los peruanos. Un análisis de la historia de la corrupción en el Perú. Desde que inició su gobierno, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que la lucha contra la corrupción sería una de sus prioridades debido a diversas denuncias contra parlamentarios que llevaron a la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y al caso Lava Jato, que afecta al país desde hace tres gobiernos. 4 meses han pasado desde que Vizcarra asumió la presidencia y el país ha descubierto una crisis por corrupción dentro del sistema de justicia que involucra además a diversos actores del Ejecutivo y el Legislativo. Al respecto, 3 analistas conversaron con Aldo Mariátegui para conocer cuáles son los orígenes de este flagelo en nuestro país y cómo fue cambiando a través de la historia. Continuidad de la corrupción y lumpen. Para el periodista Agustín Figueroa, la situación en el país afecta a todas las autoridades, pues consideró que nadie está invicto. Según explicó, la situación actual demuestra que la corrupción es continua y que el responsable directo es el expresidente Alberto Fujimori, que la hizo sistemática. La corrupción en el Perú es un sistema, yo no menciono a Montesinos, el responsable es Fujimori. Él es el que le hace el trabajo. La unificación de la corrupción en el Estado peruano comienza con Fujimori y ha continuado y ha pasado por todos los gobiernos democráticos de este siglo, comentó. Respecto a la trama de corrupción dentro del sistema de justicia, Figueroa comentó que lo que se ha descubierto es un lumpen en ese poder del Estado que ha afectado tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial. Advirtió además de un control por parte de jueces retirados en el sistema electoral, por lo que hizo un llamado a que se realice una limpieza de todo el aparato judicial a fin de garantizar transparencia. Desde el virreinato, el historiador Mauricio Novoa dijo que el concepto de corrupción fue variando a través de nuestra historia y que prácticas que hoy son consideradas prohibidas dentro del sistema durante la época del virreinato eran normales. La idea de corrupción como la entendemos hoy es diferente a lo que era hace 300 años en el sentido que los jueces no estaban obligados a sustentar sus sentencias. Los cargos eran propios, uno comprobaba el cargo, lo cual no implicaba corrupción, pero uno era dueño de su propio cargo, así lo había comprado o no. Esto explica en la prehistoria de la política peruana que es el virreinato como la lucha entre facciones, que es lo que ha caracterizado a nuestra política peruana en la República, tiene un origen virreinal. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Los últimos días nos han vuelto a recordar que el sistema político en nuestro país está jodido. Tenemos congresistas que tienen precio, lobistas por todas partes y la corrupción que crece como la espuma. Indignados gritamos que se vayan todos. Pero al final no se va nadie. Pasan los años, pasa el escándalo y las caras son las mismas y ya ni siquiera nos sorprende. Y el gran problema es que creemos que esto no se puede cambiar, que siempre tiene que ser así. Pero no, al menos yo no lo quiero aceptar. ¿Qué podemos hacer entonces? Lo primero es comunión. Tú puedes tener tus ideas y yo las mías y conforme a eso apoyamos a un político sobre otro.
pero los últimos hechos nos han indicado que a la mayoría de ellos no les interesa la ideología, sino llenar sus bolsillos. Enfrentemos juntos a este enemigo en común. Denuncia cada acto de corrupción, grábalo, hazlo público, difunde un mensaje honesto y transparente en tu casa, en tu barrio o en tu chamba. Ser corrupto no es chévere, no es bacán. Generemos conciencia y tengamos los ojos bien abiertos. También necesitamos apoyarnos. Gobiernos anteriores nos han metido el chip de que lo que necesitamos es mover la economía, atraer inversiones y hacer obras. Ahí la corrupción ha encontrado el refugio perfecto. Un país no es una gran empresa con un organigrama. No necesitamos un gerente porque nosotros no somos empleados, somos una comunidad y necesitamos dejar de ser indiferentes y comenzar a darnos la mano. Sí se puede y sí lo hemos hecho antes. Ahora tenemos que dar otro paso, fortalecer nuestras instituciones. La Fiscalía, por ejemplo, si bien no está libre de crítica, ha demostrado que tiene representantes dispuestos a comprarse el pleito. No creas que no hay personas honestas en el país. Sí las hay, y muchas, por más que algunos quieran hacernos creer lo contrario. Y finalmente, reforma. Sí, necesitamos cambiar las leyes que permiten los financiamientos oscuros y que los candidatos con mayor dinero lleguen al poder. Esto solo permite el lobby y el pago de favores. Pero ¿cómo logramos ese cambio? Pedirle al Congreso que lo haga es como pedirle a un lobo que se ponga un bozal y se lime las garras. Pero sí hay soluciones. Busca un congresista que realmente sientas que te representa. Busca un partido político que realmente quiera hacer un cambio. Siempre se sabe quién es quién. Y no tengamos miedo de hacer política. Si todo está podrido, lo reconstruiremos todos nosotros. Este es nuestro país. No vamos a permitir que lo hagan mierda.